Y qué bueno que me preguntas esto, Gina. Vamos a empezar con definir qué es el miedo, ¿no? El miedo es una emoción. Tenemos 5 emociones básicas y las emociones nos ayudan a sobrevivir. Entonces, tenemos el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el asco. Y como son emociones que nos ayudan a sobrevivir, vamos a empezar a quitarles las etiquetas de buenas o malas, porque muchas veces tendemos a decir que si estoy alegre es una emoción buena, positiva, ya sea ya hay que construir, y si estoy, por ejemplo, en la ira, en la tristeza o el miedo, es algo malo. Si las traes como de equipo y de manera innata, o sea, si nacemos todas con ellas, es porque nos ayudan. Entonces, si nos ayudan, no pueden ser ni buenas ni malas. Entonces, empecemos a quitar esto, porque a veces vemos el miedo como algo negativo, ¿no? Algo que nos jala hacia atrás o que lo vemos como limitante. Y de alguna manera, sí, si no lo sabemos aprovechar y trabajar, pero si está latente es para una función específica que es ayudarte a sobrevivir. Entonces, eso es lo primero, es una emoción. Imagínate que el miedo, como ya les dije, causa una reacción química en el cuerpo. Se empiezan a segregar ciertas hormonas y empieza a haber un cambio en todos tus sistemas. Tu sistema circulatorio empieza a acelerarse porque necesita que la sangre llegue de manera más rápida para poder tú reaccionar, ya sea corriendo o ya sea aguantando más, ¿no? O sea, si estás en modo supervivencia, pues necesitas como de toda esta energía para poder correr y salir adelante y sobrevivir, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, otros sistemas, tu sistema digestivo, tu sistema reproductorio, esos se ralentizan para que los otros puedan estar atentos y ayudarte a sobrevivir. Entonces, una parte importante es la reacción en el cuerpo a nivel químico, pero el miedo, esta emoción se antecede por un pensamiento. Y ahí es la clave de todo, porque ahí es justamente este pensamiento el que va a detonar, Gina, el tinte que tú le vas a dar a esta situación. Entonces, por ejemplo, recientemente es algo que todos compartimos, el miedo, por ejemplo, a la muerte, ¿no? O a la enfermedad, a este encerrón, a este cambio, a esta incertidumbre. Son una serie de pensamientos que nos llevan a vivir esa emoción del miedo y nos llevan a reaccionar de una manera diferente a cada uno de nosotros. Entonces, si estamos hablando de la misma situación, ¿por qué tú reaccionaste de una manera, yo de otra, Erika de otra y todos los que estamos escuchando esto reaccionamos de manera tan diferente? Y ahí es la clave, es nuestro pensamiento el que va a detonar el matiz que le vamos a dar a este miedo. Y es donde vamos a determinar de manera inconsciente, la mayor parte de las veces, si lo vamos a vivir esta situación desde el miedo o desde la confianza. Entonces, aquí la clave es el pensamiento que antecede a la emoción miedo. ¿Vas a comentar algo? Pero si nos da miedo, ¿cómo lo podemos vivir desde la confianza? Por ejemplo, mira, Mili Ronellas nos dice, uno de mis miedos más fuertes son los perros, ya que he sido atacada por ellos en 2 ocasiones. Uno puede creer que es como un círculo vicioso. Yo con mi miedo, con mi pensamiento negativo, pues también estoy generando esta reacción y esto que sucede. Pero si ya he tenido una experiencia previa que ha sido traumática, que ha sido desagradable, ¿cómo puedo vivirlo desde la confianza con este sentimiento que tengo tan desagradable? Fíjate que empezamos a asociar las experiencias pasadas y así nos vamos armando como de nuestras creencias y de nuestros pensamientos. Pero no todos, hablando por ejemplo en este caso, ¿no? No todos los perros nos van a atacar. Aunque para nuestro cerebro fue tan impactante esa situación y entonces lo que cree el cerebro es que todos, absolutamente todos los perros te van a atacar. Pero en la realidad no todos los perros te van a atacar. ¿Me explico? Esa asociación se hace para que sobrevivas porque ya está asociado perro con ataque o perro con peligro. Entonces,
claro que tú vas a ver un perro y se va a disparar ese pensamiento y esa creencia de los perros son peligrosos, los perros no sé qué. Pero no necesariamente es que todos los perros sean peligrosos, todos los perros nos vayan a atacar, aunque nuestro cerebro lo conciba así. Entonces ahí el recurso que yo les doy es que empecemos a cuestionar nuestras creencias y nuestros pensamientos. Bueno, yo trabajo mucho, por ejemplo, con el tema del sobrepeso, con el tema de la belleza, de la confianza y demás, ¿no? Y entonces cuando vienen, no sé, a alguna consulta de eso, yo les digo, a ver, es una creencia que estás fea, punto. Así como es una creencia que estás bonita. Y entonces la pregunta aquí y el recurso es cuestiónate eso. Imagínate que si yo le preguntara a todas y cada una de las personas de este planeta, si tú estás fea, todos, absolutamente todos, contestarían que sí. No, ¿verdad? Entonces ahí estás rompiendo con esa creencia y es lo mismo a lo mejor con el miedo, tomando el ejemplo de los perros, ¿no? Todos, absolutamente todos los perros de este planeta, cuando se acercaran a ti, ¿te atacarían? No. Entonces ahí estamos viendo que es una asociación que tenemos, sí, para sobrevivir. O sea, claro que tu cuerpo, tu mente y todo te está ayudando a sobrevivir porque ya tuviste una experiencia previa, pero ahí es empezarnos a cuestionar este pensamiento y esta creencia que yo tengo que me está generando miedo, ¿me es útil? ¿Me es útil ahorita? Fíjate que cambiamos de pensamientos cada 3 segundos. Cada 3 segundos tenemos un nuevo pensamiento que viene a nuestra mente. Entonces, cada 3 segundos tienes una nueva oportunidad para cuestionarte si ese pensamiento que tenías hace ratito era útil o no era útil. Entonces, hoy me está ayudando este miedo, por ejemplo, de las arañas o de las víboras, ¿no? Este miedo, ¿me es útil? La verdad es que hay arañas o hay víboras donde yo vivo. No. Entonces, no puedo vivir en un miedo constante de arañas y de víboras nada más con verlas, ¿no? O sea, es empezar a observarnos, empezar a cuestionarnos nuestras creencias, porque los miedos, o sea, sí tienen una función de supervivencia, sí o sí, pero también están detonados por un pensamiento. Entonces, mira, por ejemplo, el primero de los miedos más comunes es el miedo a la muerte. No tanto a morirnos, sino a cómo nos vamos a morir. Pero fíjate cómo el pensamiento es el que provoca toda esta experiencia de miedo. Si tú te vas a las culturas, incluso a la maya, ¿no? Pero si te vas a otras culturas que ahorita están vigentes y demás, y ven la muerte como algo glorioso, como algo, no sé, que lo conciben diferente a como nosotros en México concebimos el tema de la muerte, entonces ahí la experiencia de muerte es totalmente diferente. Aquí se vive desde el miedo. Concebimos la vida como lo más grandioso y entonces por eso la muerte nos da tanto, tanto miedo. Pero en estas culturas que la muerte hasta te empujan, ¿no? Para que te mueras porque eso es algo glorioso. Ahí no se está viviendo desde el miedo la muerte, ¿me explico? Entonces, por eso es bien importante que nos demos cuenta que este pensamiento que antecede al miedo es el que provoca la forma en la que nosotros vamos a vivir una u otra situación. O sea que aquí el problema es generalizar. Eso me quedó muy claro y eso es lo que llamamos paradigmas, ¿no? Que no vemos otra opción y pensamos que así va a ser. Y esto que tú dices acerca de la muerte, sí, yo pensando en mis miedos, en realidad pues morir no tengo miedo porque es algo desconocido, no sé qué va a suceder después, pero sí la forma. Platicábamos antes de iniciar el programa cómo nos sentimos, ¿no? Cuando estábamos atrapados con esta falta de libertad para respirar o para movernos. Ese sería también una de las cosas más desagradables que a mí me podría pasar. Erika, háblanos acerca de tus miedos. Pues estaba justo pensando en, al ser una cuestión
innata, o sea, porque todas las emociones son para que nos permiten sobrevivir, cómo es que hay algunos miedos que son inherentes a todos los humanos y otros que aprendemos, ¿no? O sea, quizá a todos nos cause miedo las mismas cosas o desde el mismo origen, pero hay otras que algo nos sucedió, algo interpretamos, tuvimos un pensamiento acerca de un hecho que nos está generando ese miedo, que pues al final tiene una función en nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que aquí lo más importante es justo el ejercicio que nos acabas de decir, o sea, ¿para qué me está sirviendo o qué es lo que está causando en mí? Porque si no eres funcional por un miedo que realmente ese peligro no es, a lo mejor es mínimo o ni siquiera existe, pues entonces no está siendo funcional y necesitas hacer otra cosa. A mí, por ejemplo, me dan mucho miedo los roedores y pues no tengo mucho de qué preocuparme, entonces, pero si se llega a atravesar uno o algo así, pues sí, es más, se los platico y como, o sea, se dispara, ¿no? Se dispara las sensaciones. ¿A dónde aprendiste eso, Erika? No lo sé, o sea, no lo sé. De niña tal vez vi algunos, hubo varias situaciones, nunca me han atacado, o sea, pero pues el cerebro se anticipa, ¿no? Tampoco quiero que suceda, entonces eso yo creo que tiene que ver, y tiene que ver con ser funcional o no, o si llega ya a ser incluso una fobia, que también he visto reacciones hacia fobia de algo, ¿no? En donde ya necesitas una atención mayor. Sí, es súper interesante lo que dices porque pues a veces tenemos miedos latentes que incluso hasta pueden llegar a darte una parálisis y que ni siquiera son reales, ¿no? O sea, están en tu mente y tú los estás fabricando, pero no son reales, o sea, no están presentes y entonces ahí es donde tenemos que distinguir el miedo como función emocional que nos ayuda a sobrevivir, porque por supuesto que si estamos en un, ¿cómo se llaman estos? Como riscos, ¿no? De, no sé, a lo mejor 3 kilómetros de profundidad, necesitamos ese miedo para no aventarnos. Eso es una función natural de todos los humanos y pues no te vas a aventar y justo necesitas de este miedo o de este vértigo para no aventarte y conservar la especie, ¿no? Sobrevivir. Pero hay muchos miedos que están ahí latentes, que no los alcanzamos a ver porque no somos atentos a nuestros pensamientos. Entonces, es importantísimo y la verdad es que muchas veces los aprendemos desde que somos niños. Hace como un año vivo en un fraccionamiento y pues los coches tienen que ir a 10 por hora, ¿no? Y entonces hay varios gatos aquí, entonces no tenemos problemas de roedores porque tenemos muchos gatitos. Y entonces atropellaron a uno. Y entonces, pues mi hija me preguntó, ¿qué le pasó a ese gatito, no? Y la verdad era la primera vez que yo me enfrentaba con ella a decirle acerca de la muerte. La verdad es que nunca habíamos vivido algo de muerte y yo nunca, o sea, no había salido ese tema, ¿no? Mi hija es pequeña, entonces, y entonces yo le dije, no, pues se quedó dormido y se va a ir al cielo y no sé qué, ¿no? Y entonces la verdad no me quedé como satisfecha con esa respuesta que yo le di. Y llegué a investigar un poquito más y hagan de cuenta que todo lo que le había dicho era lo que decía este experto, que no debíamos de decirle a los niños. Porque entonces empezamos a fomentarles otros miedos, además del miedo a la muerte, empezamos a fomentar, por ejemplo, el miedo a quedarse dormidos, porque si me quedo, o sea, si me voy a dormir a mi cama normal a las no sé, 8 de la noche, entonces me voy a quedar como el gato, y entonces empezamos a fomentar otros miedos de que es doloroso, y entonces a lo que voy con esta experiencia fue que, como tú decías, Gina, necesitamos empezar a enfrentarlos y cuando me refiero a enfrentarlos no es como ponerte de macha y decir, me dan miedo las víboras y ahora me voy a comprar 5 víboras o me voy a meter a un serpentario. No, ¿no? Porque eso es
como transgredir tus límites y eso te rompe, eso no te ayuda y no te expande, eso nada más te rompe. Pero sí. Y hay quien sí enfrenta ese tipo de terapia de choque, ¿no? Hay quien sí dice, a ver, órale, y pues igual a alguien le funciona, pero es peligroso. Así es, a la gran mayoría, y si a lo mejor no estás acompañado de expertos que hacen ese tipo como de terapias, pues bueno, no sé, ¿no? Yo la verdad es que prefiero ir expandiendo los límites en vez de transgredirlos, pero a lo que me refiero es que cuando tú aprovechas ese miedo para expandirte, es decir, cuando yo no me siento satisfecha con eso y entonces empiezo a investigar acerca de ese miedo, se van como incorporando e integrando a ti nuevas maneras o nuevas alternativas o nuevas posibilidades de vivir ese miedo que tú tienes. Entonces, si te da miedo, por ejemplo, manejar, entonces a lo mejor empezar a enfrentarlo, me refiero a, no sé, ¿no? A investigar por qué es lo que te da miedo, a qué lo tienes asociado, qué formas a lo mejor o qué tipo de herramientas en el vehículo te pueden ayudar a sentirte más segura que puedas implementar. ¿Me explico? Es ir como expandiéndonos alrededor de nuestro miedo, como mejor podemos enfrentarlo. Enfrentarlo a veces sentimos que debe de ser de choque y la verdad es que creo que es como mucho más funcional desde mi experiencia y desde mi punto de vista ir integrando estos nuevos elementos, ¿no? Entonces, pues ya vine, ya leí que esas cosas empiezan a causar otro tipo de miedos en los niños y entonces solamente con haber aprendido eso, entonces ya se hace como mucho más grande mi panorama y mi posibilidad de explicar acerca de un atropellamiento de un gato que fue impactante, porque pues el gatito ahí le hace todo el rollo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestros miedos, ¿no? Ok, tengo miedo a la muerte, va. ¿Por qué me da miedo la muerte? ¿Qué es lo que me hace sentir que tengo miedo a la muerte? Y entonces empiezas a investigar y empiezas a expandir estas posibilidades y muchas veces ese miedo justo ya se empieza a transformar en algo como mucho más, no es que a lo mejor ya no te dé miedo, pero ya no lo ves tan aterrador y tan paralizante. Ahí es donde se empiezan a expandir tu forma de ver las cosas y entonces ya no necesariamente vas a tener que vivirlo como con ese impacto, ¿no? Entonces, importantísimo hacer como este ejercicio. Si tú tienes miedo, pues es investigar sobre el miedo, de dónde viene, para qué lo tengo, cuestionarte, ¿me es útil? ¿Me es útil ahora pensar eso de mí? Y bueno, pues investigar, ¿no? Yo investigué acerca de cómo explicarle la muerte de las mascotas a la hija y ya después me pongo a investigar acerca de las víboras y cuando esté lista, que también me dan miedo las víboras, fui a Crococún, y es un museo interactivo para los que no vivan en Cancún. Básicamente te metes a una zona, por ejemplo, de cocodrilos, que da eso mucho espanto. Y entonces yo ya estaba lista, después de haber hecho una investigación ahí de las víboras, para ponerme la víbora encima, ¿no? Fueron, la verdad, aguanté como 3 segundos y les dije, porfa, quítamela, pero es ir justo como expandiendo. Pero antes de llegar a eso, pues había como un trabajo previo, ¿no? Que son las víboras, y entonces empiezas a concebirlas de manera diferente. A lo mejor si investigas sobre los ratones, hasta los vas a amar después, ¿no? Porque, bueno, seguramente contribuyen en algo y bueno, eso te va a dar otro enfoque del miedo. ¿Querías decir algo, Erika? Pues sí, quería comentar que algo que he aprendido en este proceso del coaching es que no hay miedo irracional y que debemos ser muy respetuosos con los miedos de los demás. Digo, a lo mejor, bueno, pues algunos hemos tenido alguna preparación o algo al respecto, pero quien no, que jamás critique el miedo de otro, porque no sabemos, o sea, el que nosotros no sintamos ese miedo no significa que, o sea, no minimizarlo, ni el de otro ni el propio, ¿no? También a veces nos acusamos mucho en el, ay, qué ridícula, ¿cómo le voy a tener miedo a, no sé, a nadar con un snorkel si todo el mundo lo hace? Pues sí, pero algo sucedió que a mí me causa. Entonces, ser muy respetuosa y no porque no identifique, o sea, que yo diga, ay, Alma,
las víboras tan bonitas. No sé, ¿eh? Digo, ni me gustan ni me disgustan. Los reptiles no hay tema, pero hay quien lo pueda llegar a ver como ridículo, absurdo, y eso, o sea, pues quitárnoslo sí, hacerlo a un lado, ¿no? Ay, Gina, manejar, por favor, ¿no? Es como, pues no, o sea, para ella es real y no tenemos ni que opinar y respetar, y en todo caso, pues, si deja de ser funcional, pues a lo mejor sí hay orientar hacia pedir algún tipo de ayuda terapéutica, pero sobre todo eso, ¿no? El respeto y entender que es otra persona, es otro yo, no eres tú. No eres tú, soy yo. ¿Yo? Alma, entonces, ¿la raíz de estos miedos viene en la niñez? ¿Tendrá mucho que ver todas estas experiencias que hemos aprendido? Mira, por aquí Evangelina Cruces nos dice, me da miedo las cucarachas. Y yo pienso, híjole, pues es que cucarachas suceden en las mejores familias. Siempre va a salir por ahí una cucaracha, ¿no? ¿Será algo que vimos cuando éramos pequeñitos y que nos lo fuimos creyendo y lo fuimos maximizando en nuestra mente y fuimos viviendo conforme a eso? Pues la mayor parte de nuestro sistema de creencias sí se conforma de los 0 a los 7 años. O sea, sí ahí es donde se forma la estructura como mayor. Pero hay miedos y hay creencias y hay pensamientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. O sea, no necesariamente se concibieron cuando éramos pequeños, sino ya cuando somos un poco más adultos. Hay muchas herramientas terapéuticas que te ayudan a investigar de dónde viene y por qué y a quién se atribuye, y muchas veces hasta la mayor parte de las veces los papás son los que salen más embarrados, ¿no? De todas nuestras creencias y todo. Aquí yo lo que les diría es hoy, 15 de junio a las 9:49 de la mañana, ¿te es útil ese pensamiento? No importa de dónde viene, lo importante es hacia dónde quieres llevar ese pensamiento. Si te es útil y quieres seguir con él, está bien, es una decisión, nada más hazla de manera consciente. No te es útil y ya no quieres convivir con ella, también está bien, es una decisión, hazte consciente de ella. Entonces, sí es importante indagar a lo mejor el contexto desde donde se creó, haz de cuenta, este miedo, pero lo más importante desde mi punto de vista es, bueno, ya lo tengo, ya lo conozco, ¿y ahora qué voy a hacer con él? O sea, ¿lo voy a permanecer o lo voy a empezar como a expandir, ¿no? Como a empujar. Hay una cosa que, por ejemplo, que yo digo que son nuestros límites y nuestras fronteras, y los miedos nos ponen justamente esos límites o esas fronteras, ¿no? En vez de romperlos de tajo, yo lo que les invito es con estas reflexiones de me es útil, hacia dónde los quiero llevar, de investigar sobre ese miedo. De verdad, pónganse a investigar. Es que suena muy básico lo que les estoy diciendo, pero pónganse a investigar, por ejemplo, de las cucarachas. Es que mira, una cosa, por ejemplo, que a mí me daba mucho espanto, eran los piojos, ¿no? Y la verdad es que cuando me di a la tarea de investigar sobre los piojos, es un parásito súper eficiente, viene desde antes de los egipcios, o sea, es una plaga que nadie ha podido, o sea, que la humanidad no ha podido combatir, por eso los egipcios, la mayor parte de los egipcios sale rapado por el tema de los piojos. Entonces, esto te va ayudando justamente a expandir como esa frontera que te pone tu miedo. Entonces, sí es importante el antecedente, pero es más importante lo que estás haciendo hoy, el cuestionamiento de si te es útil hoy con ese miedo. Entonces, pues ese es como el tip que les doy, ¿no? Es hoy lo tengo, hoy lo estoy viendo y hacia dónde lo quiero llevar. Y fíjate que otro recurso que pueden utilizar cuando sucedió todo lo del terremoto hace creo que 2 o 3 años, ya no me acuerdo hace cuánto fue, en México, pues salieron muchos escritos, mucha gente se quedó atorada, mucha gente se quedó ahí, ¿no? Bajo las estructuras. Y me acuerdo mucho de un texto que me gustó que te ayudaba a reflexionar. Si a ti te da miedo, por ejemplo, morir asfixiada, en qué áreas de tu vida tú te sientes asfixiada.
Si a ti te da miedo morir aplastada, ¿en qué áreas de tu vida tú te sientes aplastada? Si a ti te da miedo morir, no sé, ayúdenme, bajo el concepto que sea, ¿no? Ahogada, por ejemplo, ¿en qué áreas de tu vida tú te sientes ahogada? Y entonces, este es el tipo de cuestionamientos y de reflexiones que nos empiezan a dar como una manera diferente de asumir estos miedos que tenemos. Pero normalmente no hacemos nada. Nos da miedo, lo tenemos latente y no reflexionamos acerca del miedo. Entonces, si queremos transformar un miedo, la verdad es que tenemos que poner manos a la obra, como decías tú, Gina, el viernes, ¿no? O sea, para lograr tus sueños, pues hay que hacer y hay que accionar. Pues lo mismo, tú quieres transformar un miedo, pues tenemos que accionar, ¿no? Y parte de la acción, pues es estos tips que les dejo, ¿no? Sí, pues esa frase me encanta, dice, llena tu mente de sueños y tu agenda de acciones para que quede muy poco espacio para los miedos, porque a veces ya ni nos atrevemos a soñar, ya hemos abandonado esa posibilidad diferente. Entonces, no, llénate de sueños, de propósitos, de objetivos, de metas, traza ese plan de acción y conforme vas enfrentando eso que te causaba miedo y dices, ay, bueno, no fue tan difícil o me costó un poco de trabajo, pero lo logré y eso te fortalece también en otros aspectos. Entonces, los miedos más comunes es el miedo a la muerte. El miedo, ¿Cuál es? ¿mande? Perdón. Yo estaba pensando en un meme que vi hace poco que decía el miedo más predominante en estos momentos es equivocarme del botón de mute y de video en Zoom, ¿no? Y pues sí, o sea, sí le he regado, sí me ha pasado, una disculpa, pero Justo bueno. eso, justo eso también iba a preguntar porque ha cambiado, ¿no? Esta nueva situación nos ha traído también una nueva gama de miedos. Sí, mira, los tres miedos más comunes es el miedo a la muerte, el miedo a la falta de autonomía, como a volvernos totalmente dependientes de alguien o de algo, y el miedo a los cambios. Entonces, por supuesto que esta situación que estamos viviendo y que hemos vivido ya desde hace 90 días, creo, ha traído muchísimos cambios, ¿no? Ya lo decías hace rato, o sea, cuando íbamos a imaginar que íbamos a ver una película, cada quien en su casa, bajo una aplicación, una plataforma, y cada quien con sus palomitas y lo que sea, ¿no? Eso es un cambio que a lo mejor pues no genera como miedo, ¿no? O sea, vivir así las fiestas, bueno, a lo mejor algunas personas sí, ¿no? Porque necesitan este contacto social o, no, o físico me refiero. Pero algo que es permanente es nuestro miedo al cambio. Entonces, ya nos encerraron en la casa, nos da miedo eso. Ya nos desencerraron de la casa, nos vuelve a dar miedo. Todo este tipo como de incertidumbre y de cosas inesperadas que suponen un cambio, la verdad es que atrás traen un miedo. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a insistirles. Pregúntate, ¿este cambio lo estás viviendo desde la confianza o desde el miedo? Y lo que está activando la confianza o el miedo es tu pensamiento. O sea, ¿qué estás pensando cuando estamos diciendo ya vamos a salir de casa o cuando ya todas las juntas van a ser a través online o cuando ya todos los negocios están pasando online o cuando ya no estamos teniendo oportunidades de trabajo? O sea, implican tantos cambios de una estructura ya muy establecida. O sea, nos da miedo porque de alguna manera cuando haces y formas tu estructura, te sientes seguro, protegido, como en confianza. Pero justamente necesitamos esta ruptura de estructuras para poder evolucionar y expandirnos. Y entonces eso es lo que nos da miedo desestructurarnos porque se nos rompen muchos patrones, muchas ideas, muchas creencias. O sea, estoy segura que por lo menos en estos 90 días, a todos los que estamos presentes en esta reunión, por lo menos tres cosas se nos han roto, tres formas de ver algo se nos han roto. Y entonces eso supone un crecimiento y el crecimiento muchas veces lo tememos como algo temeroso porque trae cosas inesperadas y cosas de incertidumbre.
Pero entonces es regresar a los recursos, ¿no? Y a mí qué me pasa con esta situación que me hace pensar y desde dónde yo lo quiero vivir, desde la total confianza de que tengo todos los recursos en mí para poder llevar a cabo esta transición en mí o desde el miedo. Y aparte, bueno, pues va a depender mucho el resultado desde dónde lo estás viviendo, ¿no? Si vivimos todo el tiempo con miedo, o sea, el miedo está increíble para que no te avientes del precipicio, pero el miedo no está increíble para que no acciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Ay, pues qué interesante se puso la charla y me gustaría abordar dos comentarios que nos están haciendo a través de redes, que muchísimas gracias por compartir con nosotras. Mira, por aquí nos dicen que si puedo repetir la frase, ahí te la pongo para que le saques un screenshot. Es Mili, ¿no? La que está preguntando. Ahí te la dejo. Es llena tu mente de sueños y tu agenda de acciones para que quede muy poco espacio para los miedos. Esta frase la compartió mi maestro, no es de él, es una frase que circula ahí en redes sin nombre de autor. Y justo yo te platicaba, Alma, que uno de mis miedos es a vender, ¿no? Pero en realidad la raíz de eso pues es el miedo al rechazo, tal vez. Y ya cuando vas trabajando con eso y entiendes que no es a ti, que tal vez es el momento y que son otras situaciones, pues lo trasciendes. Y por aquí también nos preguntan acerca de este nuevo miedo que nos comentaba Erika, el miedo al micrófono encendido, que por cierto ahora les voy a compartir una imagen al respecto de eso, déjenme la encuentro. ¿Nos puedes leer el comentario, Erika? ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sí, dice, saludos chicas. Irmis nos lo manda, dice, esto del miedo a dejar el micrófono encendido tendría que ver con el miedo a que descubran cómo somos detrás de la máscara. Bueno, a ver qué nos dice Alma. Pues yo creo que pues también a interrumpir sería ahí una situación. ¿A qué le tienes miedo en esta cuarentena? Dice, yo de equivocarme con estos botones. Es un meme, es un chiste, pero... Pues sí, yo creo que nos da miedo exponernos, ¿no? Exponernos tal cual somos. O sea, atrás de un micrófono, pues básica. O sea, cuando tú activas tu micrófono es porque estás preparado para que te vean y para que platiques y para, ¿sabes? A ver como la parte luz tuya, ¿no? Pero la parte oscura pues sucede detrás de cámaras, ¿verdad? Y entonces ya escuchamos en las clases, por ejemplo, de los niños, que está el papá y me ha pasado también a mí, ¿no? Gritando, oye, no sé qué, ya sé esto, ya es lo otro. Y claro, es una parte de ti que no te gusta que te vean, porque la parte que te gusta que te vean es la mamá acá, la mamá allá. Entonces, por supuesto que creo que es más bien un miedo a exponernos, a quitar, a exponernos tal cual somos, porque no nos damos cuenta que somos las dos partes, ¿no? Tanto la parte oscura como la parte de luz, pero casi siempre como que queremos mostrar esta parte bonita de nosotros y la parte oscura pues la guardamos. Entonces, en la medida en la que veamos que todos tenemos esta parte de luz y oscuridad, entonces pues va a ser mucho más fácil que no nos dé tanto miedo a exponernos y que bueno, si tienes el micrófono prendido y dices cosas que a lo mejor no te gustaría que escucharan, pues también aprender a trascender esta situación de rechazo, de vergüenza, de humillación, porque tenemos muchas cosas ahí de esa exposición, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, exposición, humillación, vergüenza, muchas otras cosas que tenemos muy clavadas aquí de cómo debemos presentarnos. Sí, que es por eso que dicen que el miedo a hablar en público es el más grande o el segundo lugar, y bueno, en realidad es este miedo a exponernos. Súper interesante este tema para empezar nuestro lunes, nuestra semana de medio año, y vamos a disfrutarla, vamos a hacerla productiva. Te quiero agradecer mucho, Alma, que hayas estado con nosotros, y antes de despedirnos, por favor, compártenos cómo se puede poner la gente en contacto contigo, en qué los puedes ayudar.
Y luego, pues ya Erika nos recordará el reto de esta semana porque ya casi es hora de desconectarnos. Bueno, ya fue hace 2 minutos. Bueno, me pueden encontrar en www.amatucuerpo.com.mx, al WhatsApp 998-2423-974 o en mis páginas Ama Tu Cuerpo Cancún, en Facebook o en Instagram. Y básicamente los puedo ayudar a liberarse de sus kilos emocionales con amor, a trascender, a ser conscientes, por ejemplo, todos estos miedos y a trascenderlos de una manera armónica y a sentirse más ligeros y a vivir más felices. A eso los puedo ayudar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Y la invitación para esta semana es que hagamos una alimentación, bueno, que elijamos un alimento para hacer atención plena y que pongamos atención qué temperatura tiene, qué sabores nos da, qué texturas tiene. Y Alma nos puso un plus, que lo hagamos con ese alimento culposo. Entonces, bueno, si también se animan a hacerlo así, excelente. Ojalá y nos compartan. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias a toda la gente que se conectó. Vicente García, Alex Luébano, Dani Gaumer, Irmis Mind. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mañana un programa espectacular en Ellas con Capa, así que no se lo pueden perder en punto de las 9 del día.